Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo por la pantalla de Bravo TV. Son las 20:30, comenzando una nueva edición de Bienvenidos al Tren en una semana corta y distinta. Corta, digo, porque ayer no estuvimos al aire. Además, fue el clásico feriado destinado a armar el arbolito. Sí, ya sé que el feriado es para conmemorar el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero la verdad es que es la fecha en la que casi todos armamos el arbolito de Navidad. ¿Qué? No me digas que te olvidaste. No, ¿en serio? Mirá, fíjate lo que pasa. ¿Qué pasa si no armaste el arbolito de Navidad del 8 de diciembre? Se ve que hubo muchos como vos que se olvidaron, pero pará, no desesperes porque yo entré en la nota del portal de TN y mirá lo que dice. ¡Ay, qué alivio! No pasa absolutamente nada si no lo armaste el 8 de diciembre. Menos mal, ¿no? Era un poco previsible igual, pero qué bueno que TN se tomó el trabajo de averiguarlo. Aguante el periodismo de investigación. Más allá de si ya tenés el tuyo listo o estás por armarlo, en estos días déjame recordarte algo. Es importante colgar un adorno nuevo en tu arbolito para tener buena suerte el año próximo. Por ejemplo, no vale colgar del arbolito a la CGT, tiene que ser nuevo y la CGT está de adorno, pero hace años. Te decía que es una semana distinta porque desde hoy y hasta el jueves el país no está a cargo del expresidente Javier Milei ni de la ex vicepresidenta Victoria Villarruel, sino del gran, el enorme, el descomunalmente ignoto Bartolomé Abdala. Me imagino que hoy, cuando te enteraste de la noticia, te preguntaste lo mismo que yo. Sí, claro, ¿otra vez Milei se fue de paseo? Está bien, es una buena pregunta, pero me refiero a otra. Y no, tampoco es, ¿Villarruel todavía sigue siendo vicepresidenta? No. Se ve que las preguntas que nos hacemos, además de ser las mismas, son muchas. La pregunta que me hice, y seguro vos también te hiciste, es ¿quién es Bartolomé Abdala? Helo aquí, ahí lo tenés. Pero vayamos por partes. El Jabo se fue a Noruega a celebrar la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la venezolana opositora al gobierno de Maduro que apoya la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y Villarruel está en España para participar de la reunión preparatoria del 12º Foro Parlamentario Iberoamericano. Dos viajes seguramente impostergables. Para ocasiones como estas, en las que quienes manejan las agendas de presidente y vice se olvidan de ponerse de acuerdo y organizan viajes para los mismos días, la ley prevé que el Poder Ejecutivo quede a cargo del presidente provisional del Senado. ¿Y quién es el presidente provisional del Senado? El pelado Bartolo, exactamente, perdón. El excelentísimo señor presidente previsional de la Nación, contador público Bartolomé Pelado Esteban Bartolo Abdala. Mi instinto periodístico reaccionó de inmediato y me puse a investigar. Busqué fotos del dolape Bartolo y me apareció esta, mirá. Pero no puede ser. Bartolo con Rodríguez Sá, un peronista de la casta más recontracasta de San Luis. Esta foto tiene que ser fake. Busqué otra foto y me apareció esta. Bartolomé con Mauricio. Otro error, evidentemente, al menos un error político, pero no. Bartolomé Abdala es un puntano que fue ministro de Turismo de Alberto Rodríguez Sá, aunque en la foto estaba con Adolfo, luego diputado provincial por Compromiso Federal, renovó la banca, pero ahora por el PRO y Cambiemos, y en 2023 asumió como senador por La Libertad Avanza, el clásico anticasta que da pelea desde adentro. Las razones por las que Abdala fue noticia en los últimos años tampoco son como para destacar en su perfil de LinkedIn. Mirá. Un senador de Milei admitió tener 15 asesores contratados porque su deseo es ser gobernador. Título injusto. No eran 15, eran 20. A lo largo de los últimos 10 años, Bartolomé Abdala tuvo denuncias judiciales por acoso sexual, amenazas, extorsión, afiliaciones falsas, ventas de candidaturas y pedidos de coimas en el Senado. O sea, un hombre 100% preparado para ejercer el poder ejecutivo del Estado sudamericano de Norteamérica. Por lo pronto veo esta foto y lo primero que pienso es, cuidado con lo que firmás, querido Bart. Y ya que estamos, te deseamos mucha suerte en tu gestión. Y más suerte nos deseo a todos nosotros, claro, que quedamos en manos suyas. Pero el pelado Bartolo no es el único tema del día. Para saber cuáles fueron los otros, te invito a nuestro furgón de noticias. Bienvenidos al tren, ya empezó. Y vos ya sabés, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? Buenas noches, Juan. Muy bien. Buenas noches. ¿Armaste el arbolito? Lo armé en la casa de mis padres. En casa todavía no tenemos arbolito. ¿Porque Navidad va a ser en casa de tus padres?
celebra, en realidad nunca tuve en mi casa, Bien. Ahora que tengo un bebé, dije, bueno, lo voy a armar y después dije, bueno, cuando entienda. Es el año que viene. El año que viene, sí. Porque muy te lo va a hacer chiquito pelota. todavía. Además Yo me lo va a hacer sí, chiquito. y además, perdón, porque que me meta en tu intimidad, pero Sí, también sí. tenés gato, y a los gatos les encanta jugar con las Sí. borlas del árbol. Me parece que hay una logística que hay que tener en cuenta que todavía no tengo tiempo de prepararla, así que el año que viene será. Ten en cuenta esto, un gato puede derribar un árbol de Navidad, aunque sea alto, aunque sea Aunque sea un gato chiquito, Sí. Bueno. Considéralo. Valen, ¿vos consejo. lo armaste? No tengo árbol de Navidad, pero puse unas lucecitas chinas en el balcón. Bien, Perfecto. Como cuenta ambiente. como arreglo navideño. Cuenta. Vale, sí, yo también tengo uno, puse uno de mesita de luz, pero bueno, vale. Me pasa que vivo en edificio y me agarra como un poco de competencia cuando veo las puertas con adornos, como yo no tengo nada de ¿Viste? eso y hay gente que se produce con Hay el que espíritu colgar navideño, la exactamente. bota, ¿viste? Sí, la en la puerta, puerta. o la guirnalda, en fin. Claro. Bueno, detallecitos, sí, o muérdagos, claro, el muérdago. Muérdagos, en es fin, verdad. vamos a entrar en las noticias del día. Sí. Tenemos arreglos navideños pendientes, pero dejen que Santa entre a casa, chicas. Sí, dejen que Santa entre a casa. No sé cómo va a estar en términos económicos Santa, Está ¿no? difícil. Va a estar bastante Sí. complicado. ¿viste? Flaco, Uno va a venir. empieza a hablarle a los chicos, decirle, miren que Santa este año Está está complicado. sí. Por ahí va a traer menos regalos de la lista. Sí. Eso hay que contemplarlo, no hay que enojarse. Es una forma también de trabajar para acompañar la situación económica en la que estamos. Pero el que la está pasando muy bien en la previa de Navidad Sí. es Javier Milei, que de nuevo retomó una gira internacional, como bien mencionabas. Partió anoche junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, rumbo a Noruega. Un viaje relámpago, porque ya el jueves va a estar de vuelta. Un poco de agenda geopolítica, un poco de demostrarle también a Donald Trump que sigue alineándose y cumpliendo todos sus deseos, y un nuevo intento también de reposicionamiento en la agenda internacional. Va a estar en Oslo justamente, donde se va a reunir con Corina Machado, la flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz, y además una figura muy influyente de la derecha en la región, y en este momento, digamos, una de las personas que está ahí luchando contra el régimen de Maduro. Recordemos que todo sucede mientras Donald Trump está al borde de invadir Venezuela, Claro. ¿no? Entonces, O todos los también días es un está gesto- amenazando con hacerlo. También es un gesto hacia Donald Trump, Claro. no es solamente por participar de la premiación. Bueno, el primer compromiso va a ser mañana, donde va a asistir a la ceremonia de premiación, la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado. Después también, esto va a ser en el Ayuntamiento de Oslo, en el mismo lugar donde se entregan estos premios desde el año 1990. La entrega digamos, de Corina Machado, pero también de otros personajes. Claro, se entregan no otros solamente. premios Nobel. Él va también a reunirse con ella en forma particular. Después, a las 11:30... se va a reunir con el rey de Noruega, estamos hablando del rey Harald V. Después se va a reunir con el primer ministro noruego, esta es parte de su agenda, y después finalmente va a volver para la Argentina. Uno dice, ¿fue pensado este viaje en medio del inicio de una conflictividad social que tiene que ver con los debates de los proyectos que ingresan a la Cámara de Diputados? ¿Le da la espalda? Digamos, ¿lo previó en ese sentido? Bueno, la verdad es que Milei en general tiende a escaparse cuando hay alta conflictividad social y a no quedarse, pero también lo que dicen desde la agenda oficial es que lo que quería es reforzar los lazos con Europa del Norte, un sector económicamente estratégico, pensando en la estabilidad económica, y que de alguna manera lo que quiere es también mostrarse de forma fuerte a nivel internacional. Acá tensión vamos a tener igual durante todo el periodo extraordinario, la tensión no va a decrecer seguramente. No va a decrecer, pero justo ahora es el inicio Claro. del debate, entonces, o el inicio, la llegada justamente al Congreso de los proyectos. Y en ese marco tenemos que hablar de que el gobierno, como anticipamos la semana pasada, oficializó la convocatoria a las extraordinarias a través de un decreto presidencial, y se inicia entonces el debate del paquete de reformas que se van a debatir en las sesiones que comenzarán el 10 de diciembre y tendrán lugar hasta el 30 de diciembre. Va a ser un combo legislativo importante. Son 6 los proyectos que el gobierno busca aprobar de manera express. Tienen 21 días para el debate, lo cual realmente, si uno se pone a analizar con cierta fineza, yo me atrevo a decir de que van a tener media sesión para
el presupuesto que entra por diputados y media sesión para la reforma laboral, para mí que entra por senadores. Pero si te parece, vamos a ver cuáles son estos 6 proyectos que entran a extraordinarias, que quiere el proyecto aprobar muy rápidamente. Bueno, tenemos el proyecto de presupuesto 2026, con los lineamientos de los gastos y los recursos del Estado, para mí el más importante para este gobierno. Este orden que vemos en pantalla, ¿es orden cronológico, es orden de prioridades, las dos cosas, ninguna de las dos? No, es como lo anunciaron, Bien. como lo anunció el propio gobierno, pero para mí podría ser de prioridades, pero si yo te tengo que decir, en realidad los 2 primeros son los que entran por diputados y el resto son los que entran por Senado. Bien. Después el proyecto tenemos de inocencia fiscal, que para los que no saben es el de los dólares colchón. Es para buscar facilitar que a los ahorristas, digamos, el uso de sus ahorros no declarados a través de la reducción de los juicios y el pago de los impuestos. Después tenemos el proyecto de ley Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Después tenemos el proyecto de ley de modernización laboral, la reforma del Código Penal y la ley de glaciares. Estos son los 6 que están ingresando para ser tratados en extraordinarias. De nuevo, con suerte para mí pueden tratar presupuesto 2026, que entra por diputados, y reforma laboral, que es lo primero que entra por Senado. Eso es mi lectura, porque además va a estar difícil, para mí, digamos, tienen mucha confianza en que va a salir presupuesto, pero el resto de los proyectos va a estar complicado y, de nuevo, va a necesitar de la intervención de la negociación con las provincias. O sea, esto no es algo que se resuelve de forma express como lo está planteando el gobierno nacional. Así que vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas. Y además, ¿cuánto falta para Navidad? 15 días. Estamos ahí, El claro. 19, el Congreso un poco también se sube al arbolito, sí, a la onda del arbolito en general. se suben todos al los trineo. años. Sí, los se suben al legisladores. trineo y se van ahí al Polo Norte y no sé hasta cuándo, digamos, se va a poder trabajar esto. Bueno, tenemos que seguir también en el marco del ingreso de estos proyectos, sobre todo la reforma laboral, que generó en el día de hoy la primera jornada de manifestaciones en contra de este proyecto de flexibilización, la primera protesta formal contra la reforma laboral, marchas y paros de distintas organizaciones, un día de fuerte conflictividad social en todo el país, encabezado por ATE, que llevó a cabo una jornada de paro y movilización en rechazo a la reforma laboral y el ajuste que propone el presupuesto 2026. Desde la mañana, desde media mañana, se concentraron en la Plaza Congreso los trabajadores, ahí se sumaron organizaciones sociales, parte del movimiento piquetero, desde los sectores populares, gremios del sector público y agrupaciones también sociales y sindicales que denuncian, bueno, un retroceso y un ajuste histórico en lo que proponen estos 2 proyectos, también la perspectiva completamente retrógrada en términos de derechos laborales y condiciones de trabajo que propone esta reforma, y rechazan en este sentido, bueno, lo que tiene que ver con indemnizaciones, la flexibilización de los contratos, el riesgo de despidos masivos y toda la situación que podría generarse si se llegara a aprobar esta reforma laboral. Hubo además, no solamente en la plaza de los 2 congresos, sino movilizaciones en 30 ciudades de todo el país, impulsados por también seccionales de ATE y por movimientos territoriales. Vimos un despliegue de la policía en la plaza de los 2 congresos, de este protocolo antipiquete. Hubo tensión, la verdad que esto es el inicio de un plan de lucha que están planteando las organizaciones que va a durar de acá hasta que se trabaje el proyecto de reforma laboral. Es solamente un anticipo. Sí, lo porque que pasó el día de no hoy. fueron muy masivas, ¿no? No, Al no menos fueron muy no en la masivas. ciudad de Buenos Aires. Lo que sí se notó es cómo van a ser recibidas esas manifestaciones, porque fue mucho más importante el despliegue Policial eventualmente represivo Sí, que totalmente. el de los manifestantes. Bueno, esto ¿no? es una bajada de línea del gobierno Claro. nacional, de cómo... Por eso, para mí es un anticipo de la conflictividad social que se va a encender en las próximas semanas. Tenemos algunas declaraciones de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que habló justamente de lo que rechaza a la organización de los trabajadores en el marco del inicio por el debate del proyecto laboral. Vamos a escuchar. Reclamar por 3 ejes: reforma laboral, salarios y el intento del gobierno de volver a encender la motosierra en el Estado. Una reforma laboral absolutamente
absolutamente regresiva que tiene por única finalidad disciplinar a la fuerza de trabajo. Es falso, es mentira lo que propone el gobierno nacional, lo que argumenta cuando dice esta reforma es para mejorar la competitividad, para mejorar la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitándole derechos a los trabajadores. Por lo tanto, no vamos a aceptar que acá adentro se vote ninguna reforma que perjudique, que joda a todas las trabajadoras y a los trabajadores. Luego los... Joda, que se joda. Ahora nos habla, por territorio se lucha. Hemos perdido entre un 25 y un 33% en promedio en el sector público de poder adquisitivo desde que asumió Milei. Son más de 8 millones de pesos que dejaron de ingresar en los bolsillos de los trabajadores y eso, por supuesto, repercute en el consumo. Escuchábamos a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, un poco contando, bueno, cuál es la perspectiva en el marco del ingreso de la reforma laboral y qué es lo que plantean los trabajadores. Pero si tenemos que hablar de realmente conflictividad social del pueblo en la calle, tenemos que hablar de lo que está pasando en Mendoza, Juan, porque hace unas semanas hablábamos acá en Bienvenidos al Tren de el tratamiento justamente en la legislatura provincial de la declaración del impacto ambiental del proyecto de megaminería San Jorge. Bueno, finalmente, a espaldas del pueblo que estaba en la calle, fue aprobado en el Senado provincial. Este es un proyecto de megaminería que apunta a la localidad cordillerana de Uspallata, en Las Heras, Mendoza, impulsado por el gobierno nacional. Incluso Javier Milei sacó un tuit en las últimas horas, de alguna manera presionando para la aprobación. La verdad fue una aprobación que a mí personalmente me llamó la atención porque fue mejor en Senado que en diputados. Es decir, a pesar de la movilización del pueblo, a pesar de la gente en la calle, la votación fue de 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, con diputados del peronismo, los peronistas del sur de la provincia, que habían votado en contra en diputados. Yo me pregunto, ¿qué pasó en estas semanas en el medio para que cambiara la perspectiva y el voto de este sector político que había votado en contra? O sea, pero el peronismo en diputados votó en contra y en el Senado votó a favor. No todos, un Bien. sector. Pero lo suficientes como para que el proyecto salga. Sí, y el proyecto finalmente salió y de nuevo, me parece que lo más representativo de esta forma de aprobación es que le dio la espalda a una movilización que estaba en las calles desde el fin de semana. Se trasladaron desde Uspallata, el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle hasta la capital provincial, hasta la plaza de la legislatura, para justamente expresarse en contra de este proyecto de megaminería que finalmente salió. Así que me parece que vamos a hablar con alguien que nos va a dar más detalles de lo que pasó allí, ¿no? Claro que sí, con Jorge Difonso, que es diputado provincial y es ex intendente de San Carlos y obviamente, imagino, no estará muy contento con la noticia y con el resultado de la votación allí en el Senado provincial. Jorge, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo les va? Y sí, evidentemente, Juan, evidentemente lo que ha pasado hoy en Mendoza fue de espaldas al pueblo, con una legislatura vallada, con un cordón policial de más de 500 policías, y en la plaza habían más de 10.000 personas que venían de todas las localidades, del Valle de Uco, del sur, de Uspallata, de San Martín, de la zona este, reclamando por el tesoro de los mendocinos, que es el agua. En Mendoza, si no tenés agua, la verdad es muy difícil, y si no tenés glaciares, es muy difícil la vida. Que el glaciar en esta zona es la fuente de agua, porque desde las alturas baja, ya sea mediante ríos o por forma subterránea, para el agua potable, para el agua para producir alimentos, la agroindustria, la vitivinicultura, el turismo, la ganadería. Y bueno, todo esto ha sido en una época de sequía atroz. En los últimos 10 años Mendoza está sufriendo una sequía comprobada por todos los organismos técnicos y científicos que están midiendo todos los años. Y bueno, y el gobierno avanza con un traje a medida para las empresas mineras, como ha sido esta ley, como ha sido otras leyes que viene sacando este año, que evidentemente es un conejito de Indias para aprobar acá lo que van a hacer en el resto del país con la ley de glaciares, ¿no? En este caso están pasando por encima de nuestra ley de cuidado del agua, que es la ley 7722. ¿De qué manera se viola esa ley con esta decisión, Jorge? Bueno, ahí qué es lo que pasa, se están dando derechos mineros para explotación en zona de glaciares,
como así también no se ha tenido en cuenta los dictámenes sectoriales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde indicaba que no era viable un tipo de explotación como esta que van a llevar a cabo, o un dictamen de científicos del CONICET que lo expresaron claramente, pero que después, por arte de magia, entre comillas, desapareció de la página oficial este documento donde era lapidario contra este tipo de explotación minera. Todas estas cosas llevan a que el ciudadano común dude de los controles y con este tipo de emprendimientos que van a desarrollarse con químicos altamente contaminantes, con cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, santato, como se mencionan en los informes, realmente la población tiene mucho miedo de lo que pueda pasar y lógicamente se moviliza, pero es un gobierno sordo que se ha militarizado, que se ha blindado. Mediáticamente también no es un tema que se esté discutiendo en los principales medios, pero sí en la calle. Hoy, en este momento, a horas de haberse aprobado esa votación, hay manifestación en todas las calles céntricas de la ciudad capital de Mendoza, que no salen en ningún lado. Así que yo les agradezco a ustedes que puedan poner el foco en esta discusión, que es realmente muy importante para el oeste argentino. Jorge, buenas noches. Fabiana Solano te saluda. Hola, Fabiana. A mí me llamó muchísimo la atención que hayan tenido digamos, números más contundentes incluso en el Senado que en diputados, digamos, y que haya en el medio de ambas votaciones, digamos, se negaron las movilizaciones, toda la lucha que se había desarrollado en estas últimas semanas en Mendoza. ¿Qué es lo que pasó que se le dio la espalda al pueblo y en términos políticos se le dio, digamos, el apoyo a este proyecto que, bueno, está impulsado por Cornejo y por Javier Milei? ¿Saben si hubo algún tipo de tratamiento o algún tipo, no sé, de contacto con el gobernador? También tenemos el tuit de Milei de las últimas horas presionando. ¿Qué fue lo que cambió tanto la votación? Bueno, lo único que se puso, digamos, sobre la mesa encima de la discusión de diputados, que la tuvimos nosotros la semana pasada, sí, fue estas declaraciones del presidente. Y a partir de ahí también en lo personal me sorprendí con el voto del PJ, que un sector muy importante terminó votando a favor, en contra de lo que había hecho en la Cámara de Diputados. Lo único nuevo que existió fue esta declaración del presidente Milei de los días anteriores, dando el apoyo a este proyecto San Jorge, ¿no? Jorge, recién hablabas de que continúan las manifestaciones que veíamos hace unas semanas y que muchos que participaron de esas manifestaciones, recuerdo el caso principalmente de una bailarina, fueron perseguidos políticamente. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué pasó ahí? Bueno, contame ese es un poco tema sobre eso. clave. Estás dando en la cabeza del clavo, ¿no? Porque es un tema clave. Hubieron detenciones y los detenidos fueron, como bien decís vos, una bailarina, gente de la cultura, un emprendedor turístico de la zona de Uspallata. Uspallata, para que ustedes se ubiquen, es el primer pueblo que van a encontrar cuando ingresan de Chile a Mendoza. Es un lugar muy bonito, turístico, que también tiene expresiones de la agricultura, bueno, es evidentemente turístico, con el agua pura y demás. Un emprendedor turístico, un becario de CONICET y de estudios ambientales con maestrías y demás, es decir, gente con un perfil para nada violento, que fueron totalmente limitados en sus libertades individuales por ejercer el derecho a la protesta, que fueron detenidos semanas y semanas e incluso con situaciones de violencia que están tramitándose en los juzgados de Mendoza. Pero esta situación ha sido posible solo para mantener un proyecto que no tiene consenso social, que no tiene la aprobación de Mendoza, que tiene la historia de la provincia, es la provincia del buen sol y del buen vino y del turismo y del trabajo que tiene que ver con el agua pura. Y bueno, lamentablemente hoy eso no se ve y cuando se protesta se reprime. Y hoy lo vivimos nuevamente en la legislatura y en estos momentos está circulando
por las calles de Mendoza una manifestación de miles de vecinos y vecinas reclamando. Jorge, bueno, esto ya salió, el proyecto ya fue aprobado por la legislatura mendocina, con lo cual, en principio, no hay obstáculos para que esto avance. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les queda a ustedes? ¿Qué le queda al pueblo mendocino? ¿Qué nos queda a los argentinos si nos comprometemos para dar marcha atrás o para detener este proyecto? Bueno, el proyecto ha pasado ahora, al ser aprobado en el Senado, al Poder Ejecutivo Provincial para que sea promulgado por el gobernador Cornejo, pero se están preparando distintas acciones de inconstitucionalidad de la ley y por incumplimiento de leyes procedimentales, como es la ley de 7722, donde no se han tenido en cuenta numerosos estándares ambientales para llevar adelante este tratamiento. Así que todo eso va a ser denunciado en la justicia y esperamos tener la aceptación y judicializar el tema, porque detrás de esto vienen decenas de proyectos mineros como que se han dividido la cordillera en todo su de norte a sur para que puedan llevar adelante esta actividad que es altamente contaminante, que utiliza millones de litros de agua que no tenemos en Mendoza y que es la preocupación de miles de mendocinos. Bien, Jorge, vamos a seguir con el tema, por supuesto. Hoy es un día duro, me imagino, para todos los mendocinos que desean cuidar el medio ambiente y su provincia, pero esto es, bueno, una batalla, ¿no? Esto no ha terminado de ninguna manera. Sí, de ninguna manera, de ninguna manera. Esta pelea la venimos dando hace muchos años, porque a la ley 7722 primero la quisieron declarar inconstitucional en la Suprema Corte. Fue rechazado en pleno por todos los miembros del tribunal. Después la quisieron modificar en la legislatura, la modificaron, pero salió la gente a la calle en diciembre del 19 y tuvieron que volver atrás. Y ahora han optado por pasarle por encima a la ley 7722, por no cumplirla. Bueno, le vamos a pedir al Poder Judicial que la haga cumplir. Así que vamos a seguir peleando. Jorge, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos con atención el caso. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Era Jorge Difonso desde la provincia de Mendoza. Vamos a hablar un poquito de economía, vamos a hablar, dice el Mosquito, va a hablar Valentina Castro nos va a contar sobre el colapso de los ingresos. El título suena a cine catástrofe, Valen. Sí, es bastante catastrófico todo porque tiene que ver con los trabajadores pobres, ¿no? Con esta cuestión de decir, bueno, ya ni siquiera tener un trabajo formal te asegura que puedas llegar a fin de mes a cubrir esa canasta básica total, que es esa referencia para no estar por debajo de la línea de la pobreza. El Instituto Gino Germani hizo un estudio sobre cómo crece este fenómeno de los trabajadores pobres y hay un número que preocupa, sobre todo que tiene que ver con esto. El 72% de los empleados argentinos hoy cobra menos de 1 millón de pesos. Hoy la canasta básica está a 1.200.000 pesos, para que tomemos referencia al mes de octubre. Para una familia tipo. Para una familia tipo, es decir, ya ni siquiera con un sueldo cubrimos esa canasta básica, ¿no? Acá hay una cuestión central que tiene que ver con esto que le estamos mostrando en pantalla del 72%, pero hay un dato también que tiene que ver justamente con esto de decir, bueno, cobran menos de 1 millón de pesos, donde el 58% de los trabajadores no llegan a ganar 1 millón de pesos. Estamos hablando de la canasta básica para un adulto, ¿no? Digo que ni siquiera... hoy lo veníamos discutiendo, bueno, el salario mínimo está a 322.000 pesos, las centrales empresarias ofrecieron un aumento de 5.000 pesos. O sea, eso para que tengamos noción de cómo viene esta distribución del ingreso, pero hay un último gráfico que me parece que nos tenemos que quedar con este dato, que tiene que ver con esto. ¿Por qué el día 15 del mes es fin de mes, ¿no? Esto es algo que lo deben haber escuchado en círculos cercanos, que les debe pasar a ustedes también, y tiene que ver con los gastos fijos. Los gastos fijos en relación a noviembre del 2023 crecieron un 441%. La línea roja que vemos, la que más crece, ¿no? Eso, la más alta de todas. La más alta son los gastos fijos. Son nuestros gastos fijos. Son los gastos fijos. Y es por esto que es el fenómeno de los trabajadores pobres y la contrapartida de un endeudamiento familiar cada vez más fuerte, cada vez más profundizado, y la refinanciación permanente a partir del día 15, ¿no? Digo, ya el día 15 nos quedamos sin saldo y empezamos a usar la tarjeta de crédito u otro tipo de financiación, que son las estrategias que están llevando justamente los trabajadores pobres. Lo más contundente de este dato del crecimiento de la pobreza en los trabajadores tiene que ver con las clases medias, ¿no? Ya las clases medias como concepto viene a
desaparecer, sobre todo este último tiempo, en el umbral de los trabajadores registrados y no registrados. Pero bueno, quedémonos con este dato, ¿no? Del día 15 como ese fin de mes cada vez más próximo y ese endeudamiento cada vez más fuerte. Un año de 24 meses, pero solo 12 sueldos. Exactamente. ¿No? Algo así, Sí. complicadísimo. O queda mucho mes al final del sueldo. Exactamente, hermosa frase esa. también está muy bien. Vamos a pasar a otro asunto, o no tanto en realidad, porque vamos a hablar un poco de los tiempos que corren. Vamos a hablar de un libro, tenemos a su autor con nosotros, Adrián Murano, periodista en El Destape, es autor de Tiranía 4.0, también de otros libros, pero hoy vamos a hablar de este que es el nuevo, Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Juan. ¿Todo Gracias bien? por la invitación. Muy bien. No, gracias a vos por venir. Bueno, Hola, ¿de qué ¿cómo va andan? Tiranía 4.0? Un poco la bajada del título, el algoritmo de la democracia hackeada, intenta explicarlo. Es fundamentalmente el intento de respuesta a una pregunta que nos hicimos todos. ¿Cómo puede ser que esta distopía esté en curso? A partir del triunfo y el primer año de Milei, que prefigura la etapa que ustedes también están describiendo, que es una etapa que combina saqueo, un empobrecimiento estructural de las condiciones de vida, que como bien dice el lema del gobierno, es parte de un plan. Viste que dicen habitualmente Todo todo marcha marcha de de acuerdo acuerdo al al plan. Bueno, ese plan es un poco lo que intento describir en este libro. ¿Cuál es el plan? El plan no es un modelo económico, es un modelo de país. ¿Qué modelo de país? Bueno, el que toma retazos de episodios históricos de la Argentina, el episodio de la dictadura, Martínez Dios, y su programa económico, el de los 90, en el apogeo neoliberal, un fragmento de una experiencia fallida que fue la de Macri. Bueno, la combinación de esas historias potenciadas por la tecnología, que es la novedad de este tiempo. O sea, si bien recoge experiencias históricas, hay un hecho novedoso que es la aplicación de la tecnología para llevar adelante este plan. Por eso, la palabra algoritmo no es casual, tiene que ver con justamente el método que se aplica usando la tecnología como herramienta para llevar adelante un programa que es mucho más ambicioso, insisto, que un programa económico, es un programa integral. ¿Y cuál es ese método? Bueno, involucra fundamentalmente tres cosas. Primero, individualizar la gestión política. Que la gestión política esté dirigida al individuo. Para eso hay que destruir nociones de lo colectivo. Por eso vemos en la reforma laboral que hay varios apartados que refieren justamente a la atomización de la representación sindical como paso previo a su destrucción. Porque la representación sindical es en sí misma un hecho colectivo. Más allá de los cuestionamientos que uno pueda tener a las personas que llevan adelante esa representación, es en sí mismo un hecho colectivo. Bueno, destruir lo colectivo, cualquier noción de lo colectivo, es fundamental para llevar a cabo el algoritmo. ¿Por qué? Porque el individuo es mucho más débil frente a las agresiones, en este caso de un programa económico, de un modelo de país. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra justamente generando a través de herramientas tecnológicas, el doxeo, la agresión, la fragmentación. Es muy importante, la fragmentación es otro pilar, digamos, de esta historia. Lo que se busca con eso es justamente evitar que haya reflujo frente a las agresiones, cosa que también vimos en estos 2 años de gobierno. Fue muy difícil, salvo en 2 oportunidades, la marcha por la defensa universitaria, de la educación pública, ese fue un episodio, diría excepcional. Otra marcha que acompañó el reclamo semanal de los jubilados, donde también hubo alguna amalgama ahí de colectivos agredidos, y no mucho más. El Frente Antifascista por ahí. Claro, pero después empieza a haber fragmentos, claro, ¿no? Hubo muchas manifestaciones, hoy mismo hubo manifestaciones de trabajadores del Estado, una marcha contra la pobreza de organizaciones sociales. No es que no haya habido movilización,
pero se mantuvo fragmentada. El gobierno... Y ahí es donde gana el gobierno. Exactamente. La fragmentación es fundamental porque es el paso necesario para entronizar lo individual. Y eso permite hackear la democracia. El hackeo de la democracia es importante porque esta experiencia, a diferencia de las anteriores, necesita de la ficción democrática. De una ficción democrática. No necesita de la democracia, pero sí necesita, por ejemplo, de la validación electoral. Entonces, es importante la ficción democrática para que no ocurra lo que ocurrió con las experiencias anteriores, por ejemplo, con la dictadura, Claro. que cae justamente por el peso de una autocracia cívico-militar y aparte genocida. Bueno, para evitar que la experiencia se degrade a sí misma, se mantiene la ficción democrática. No es una novedad, no es un invento de Milei. Milei es un aplicado gerente de este mecanismo que se aplica también en otros lados, con una sí característica particular. Milei es el experimento más acabado de los que están activos. Es un experimento mucho más completo que el de Meloni en Italia, que el de Orbán en Hungría, que ¿Sí? el de... Sí. ¿Que le está saliendo mejor a Milei? No mejor, ¿Acabado en qué es más sentido? completo el experimento porque Milei, a diferencia de todo lo demás, no hizo nada del cursus honorum de la política, no tributa a ninguna tradición política. Si uno sigue con atención lo que plantean los 5 magnates tecnológicos que están por encima de esta tecnología aplicada, no solamente las redes sociales, sino todo el sistema tecnológico aplicado a este algoritmo. Esta semana fue noticia, por ejemplo, uno de ellos, de apellido Karp, es uno de los dueños de Palantir, que dio una entrevista a un medio estadounidense, y en su planteo está la derogación del Estado. Pero no el Estado como lo conocemos nosotros, como una organización de gestión de lo público, sino el Estado como entidad. La supremacía de una entidad superior compuesta por tecnócratas. Tecnócratas en el sentido que ellos le dan a la palabra, que es una combinación de tecnología, de magnates tecnológicos y aplicación algorítmica de eso. Bueno, Milei, como no tributa a ninguna tradición política, no está atado a esas tradiciones políticas, no está atado a identidades preexistentes, perfectamente puede adaptarse a lo que exija la situación. También lo hemos visto en estos 2 años, se adapta a lo que exige la situación, pierde una elección en un distrito importante como la provincia de Buenos Aires y adapta su campaña en muy poco tiempo, modifica su forma de relacionarse con la sociedad y logra dar vuelta al resultado. Esa maleabilidad que tiene Milei no la tienen todos los demás, que sí tributan a colectivos sociales preexistentes. Bien. Adri, recién te escuchaba y me parece que como que el planteo inicial es el más importante, ¿no? Que el trabajo es la hiperindividualización, la fragmentación. Y yo me preguntaba si hay forma de generar resistencia desde la hiperindividualización. Por ejemplo, hoy leía algunos tweets que hoy son una forma de expresión sí, y de medir la temperatura de mendocinos que decían, acompañé a Milei, pero claro, este es mi límite. Sí. ¿Hay una salida también hiperindividual o necesariamente la salida es volver a la estrategia colectiva? ¿O tienen que ser las dos cosas? No, es que no hay forma. Es tan potente el aparato de que maneja, que manipula este algoritmo, que de forma individual solo podría enfrentarlo un individuo de la misma potencia, cosa que no existe hoy. Ellos tienen, este sistema tiene un enemigo, un nombre propio que es George Soros, ¿no? Si uno sigue la trayectoria de estos magnates tecnológicos o esta tecnocracia, digamos, compuesta por las principales compañías que conocemos de tecnología, suelen apuntarle a Soros porque ellos saben que es el único que tiene capital suficiente y que ha tenido experiencia de construcción política en función de sus intereses, que también es la valorización financiera, pero es un modelo distinto, es un modelo, si se quiere, más tradicional hoy, el que alumbró el neoliberalismo en los 90. Bueno, aún con esa potencia, un hombre con miles de millones de dólares no está capacitado para enfrentarlo porque no tiene la herramienta tecnológica
que permite llegar al teléfono, que es el instrumento. ¿Se acuerdan cuando el gordo Dan, Daniel Parisini. Dijo Daniel que Parisini. esta es nuestra arma. ¿esta es nuestra arma? Cuando Bueno, estaba presentando a las fuerzas del cielo La con Fuerza esa del Cielo, estética exactamente. fascista, tal ¿no? cual, cuando dijo esta es nuestra arma, no exageraba, tal cual, funciona como un arma. Las campañas de doxeo, que es el acoso sistemático y coordinado contra un enemigo circunstancial, un adversario, pero transformado en un enemigo, solo es posible utilizando el algoritmo que solamente manipulan 5 personas. Al final del camino, ¿no? Ese algoritmo está manipulado por 5 personas. Y esa tecnología solamente la tienen estos experimentos, los de Milei en Argentina, los de Bolsonaro en Brasil. Ojo, yo menciono Brasil y hay alguien que le ganó, Lula, claro. que es Lula, que le ganó electoralmente Sí. por 1,5 puntos. Después de una pandemia donde murieron cientos de miles de brasileños, producto de las políticas aplicadas en base a esos algoritmos. Y Lula gana porque tenía la memoria reciente de un pasado mejor, digamos, más inclusivo, y por la potencia de su propia experiencia. Tampoco es replicable la experiencia de Lula. No, claro. No, no. Y aparte se encargan de que eso no pase. De hecho, Cristina Kirchner, cuando alude a que su prisión es un hecho político y que lo que busca es evitar justamente la construcción de una alternativa desde la potencia que puede tener su liderazgo, bueno, acierta. No porque ella de per se tenga hoy activo el mismo liderazgo que puede presentar Lula, sino porque sin esos liderazgos es imposible generar masa crítica, volumen, por lo menos capilaridad, gente que esté dispuesta a acompañar un proyecto alternativo. Entonces, desde lo individual, aún teniendo mucha plata, parece imposible, porque de hecho tipos como Soros no logran consolidarlo, y desde las figuras políticas tradicionales se hace muy difícil. No digo que no haya forma, porque Lula encontró una forma de hacerlo en su territorio. Lo complicado es lo transnacional del experimento. Y ahí aparecen los colectivos transnacionales como los BRICS, donde se están planteando estas cosas, donde sí aparecen figuras, países, estados muy potentes, China, India, Rusia, que buscan coordinar acciones frente a esto. Complicado, porque lo que vemos es que todavía no le encuentran la forma global, ¿no?, de competir contra esto. Recién hablabas de la planificación, y uno cuando piensa en la planificación, piensa en la planificación para el bien, o sea, desde la Unión Soviética hasta los planes quinquenales de Perón, pero también hay una planificación para el mal, si se quiere decir, que tiene que ver con el Plan Cóndor, con el plan económico de la dictadura y demás, que estamos frente a una planificación del mal, si se quiere decir ahora, pero también hoy la derecha está planificando y la oposición parecería ser que les faltan planes. El campo popular está más O sea, enredado, ¿no? La derecha tiene un plan. No es nuevo, insisto. Igual la derecha en los términos clásicos quizá no aplique tampoco para este fenómeno. En los términos clásicos, ¿no?, de determinación de identidades políticas. Pero para simplificar, son expresiones clásicas de derecha. En algún punto sí, porque tienen un acervo conservador, reaccionario, hay una intención de restauración conservadora, en algunos más, en otros menos. Ahora, el plan no es necesariamente ideológico. Eso también lo abordo en un par de capítulos del libro. Si no es ideológico, ¿qué es? Digamos, ¿no? Si no hay solamente una intención ideológica, de supremacía ideológica, en los términos de la Guerra Fría, ¿no?, dos ideologías contrapuestas. ¿Qué es? Bueno, es la imposición de un nuevo régimen. De hecho, está planteado así. Está planteado como la imposición de un nuevo régimen. Un régimen que eventualmente utiliza a los estados para enriquecerse. La historia, por ejemplo, de Elon Musk es la historia de un empresario que se enriquece en función de los beneficios que consigue del Estado y de los recursos que el Estado le extrae a la sociedad para distribuirlos a la élite. Bueno, esa es la tercera pata de este experimento. Es una economía extractiva.
pero es una economía extractiva no solamente en los términos clásicos del extractivismo, como podemos ver ahora, ustedes recién hablaban de Mendoza, donde el extractivismo ahí se ve de manera más nítida. Es una economía extractiva en los términos de su OFO, en los términos de las personas que vienen analizando este fenómeno, que es la extracción de recursos de las masas, de las mayorías, para destinarlo a las minorías que conducen el régimen. Y que lo hacen en función justamente de una supremacía transnacional que pase de los estados, de la necesidad de los estados-nación. Un último ejemplo que quizá ilustre mejor lo que digo. El campo popular en Argentina está haciendo algunos experimentos de capilaridad de resistencia. Hay cabildos abiertos, por ejemplo, activos todos los meses. La CTA, por ejemplo, lleva adelante cabildos abiertos en provincias, en municipios. Hay gremios que lo están haciendo y que están reuniendo a su base sindical justamente con el mismo objetivo. Todavía nada de eso adquiere mucha potencia y mucho menos visibilidad, porque no acceden al algoritmo. Pero esa capilaridad empieza a reunir los fragmentos de los colectivos dañados. Claro, pero el tema ¿Se es que... pueden volver a colectivizar? Esa es la gran incógnita de este tema. Da la sensación de que la hiperindividualización corre a una velocidad y la unión de los fragmentos corre a otra. Entonces estamos siempre atrás. Hay muchas pelis en este tiempo que cuentan parte de esta historia, ¿no? Hay una que yo vi hace unos días, se llama Anniversary, es la historia de una familia cruzada por un régimen de cambio. O sea, una propuesta política que propone el cambio, de change, digamos, como concepto. Es un proceso distópico el que se describe. Pasa lo mismo que Years and Years, otra serie que tiene unos años. Cuando uno empieza a ver una distopía y después empieza a detectar rasgos del presente, de una realidad activa. Bueno, eso es un poco lo que creo yo que han encontrado. La forma de volver realidad una distopía sin que parezca que está ocurriendo. Claro. Que haya normalidad. Que nosotros asumamos esto que nos pasa como algo normal, como algo que en los 90 algo de esto pasaba también, ¿no? Se asumía, a partir de la teoría del fin de la historia, se había impuesto una sola idea, ¿no? Y después supimos que no, que había otras, que había alternativas. Demoró 10 años en construirse un proceso alternativo político en Argentina, en el mundo, pero finalmente se alumbró una alternativa. No había ocurrido el fin de la historia. Claro. Bueno, hoy la naturalización del régimen persigue ese objetivo, el mismo objetivo que se perseguía en los 90. Afianzar la idea de que no hay otra cosa. Claro. Y ahí, insisto, algunos elementos que se describen en películas distópicas que ya están ocurriendo, a través de la tecnología lo hacen posible. Que un chico joven que vota, 16, 17, 18, 19 años, frente a su computadora solo recibe un mensaje. En todas las propuestas audiovisuales que reciba. Esto es muy impresionante. No había ocurrido nunca antes que una persona, durante toda su exposición a la interacción, entre comillas, con las redes o con los juegos, solo reciba un mensaje. Una propaganda. Bueno, es el sueño de Orwell. Claro. El sueño no que él lo ambicionaba, sino que es lo que Orwell describe en 1984. Y es lo que pasa a través de la tecnología. Por eso digo que esa herramienta, manejada por los dueños o por los quienes se consideran dueños del régimen, hoy es inexpugnable. Ahí está China tratando de hacer su propio contrapeso. Casi en los mismos términos, para una población muy numerosa, pero que no sale de los confines territoriales de Asia, digamos, ¿no? Ahí hay un tema. Te hago una última pregunta, Adrián, en relación a lo que decías. Nombrabas a Lula, nombrabas a Cristina, dos liderazgos muy fuertes en la región, pero liderazgos a la vez como preexistentes al desarrollo de este proyecto del que estás hablando, ¿no? ¿Cómo se puede construir un liderazgo contemporáneo, en todo caso, que, digamos, que utilice las mismas herramientas
que este modelo que estás describiendo y de dónde puede llegar a surgir? Hoy el algoritmo valoriza al outsider como concepto más que como figura. Entonces, muy probablemente ustedes habrán oído nombrar a varios outsiders que ahora están siendo... El nuevo alcalde de Nueva York. Bueno, Eso sería un ejemplo, Mamdani, por ejemplo. Mamdani, alguien que se comporta como una personalidad fuera del sistema. El algoritmo valoriza al outsider porque es en sí mismo atractivo, porque sus propuestas son disruptivas y porque eso genera engagement, genera atractivo y viralización. ¿Es un tipo de liderazgo posible? Sí, pero tiene, si se quiere, un riesgo, que es, bueno, ¿cuánto de eso que se propone como disruptivo es efectivamente positivo? ¿No? ¿Cuánto de eso que genera engagement es efectivamente positivo para las mayorías populares? ¿Cuánto de eso es ficcional? Son ideas que lo que buscan es conectar con el algoritmo y que el algoritmo lo potencie. ¿Y cuánto de eso construye un liderazgo? Porque lo que vemos en Mamdani no es un liderazgo, es un triunfo electoral. Para que eso derive en un liderazgo va a requerir de otras etapas. Puede ser que un outsider construya un liderazgo que se contraponga a este poder usando las herramientas del mismo poder. Sí, Mamdani lo hizo. En algún punto Lula lo hizo, porque Lula hizo su campaña, su última campaña, y está haciendo esta campaña utilizando también las herramientas. La primera pieza viral de campaña de Lula fue Lula haciendo ejercicio en la cárcel. ¿Recuerdan? Sí, con la música de rock. Bueno, ahí Lula se subió al algoritmo y se volvió viral en la lógica de estos personajes. Conclusión, y un poco está al final del libro, pero bueno, no importa, lo spoileo. Hay un estudio muy interesante de 2 científicos de Harvard que comparan 2 experiencias algorítmicas, la de Uber y la de IKEA. Ambos utilizan el mismo algoritmo en sentido distinto. Uber usa el algoritmo para encarecer un servicio incluso en situaciones de catástrofe. Cuenta el episodio de un atentado donde las personas se quieren ir, piden el auto y se hace cada vez más caro. Claro. El mismo servicio por el mismo trayecto cada vez más caro porque hay más demanda. IKEA en Noruega usa el mismo algoritmo pero para abaratar el precio de sus productos en función de la distancia. Cuanto más lejos, más barato era el producto, porque lo que quería era llegar a mayor alcance con su producto. El mismo algoritmo se podía usar para encarecer un producto o para abaratarlo. Lo que concluyen estos investigadores es: el problema no es ni el algoritmo ni el instrumento, el problema es para qué se usa. ¿Es posible usarlo para algo distinto a lo que lo usa Milei? Sí, es posible. Hay que ponerle mucha cabeza, hay que ponerle mucha voluntad política y naturalmente también hay que ponerle audacia, que es un poco lo que estaría faltando hoy en el campo popular. Falta audacia, se ha vuelto muy conservador, digamos. Adrián, muchas gracias No, por haber estado ustedes, con nosotros. gracias a Tiranía 4.0, ahí estábamos compartiendo la portada, lo hacemos de vuelta. Algoritmo de una democracia hackeada, el título del libro de Adrián Murano que venía a presentarnos. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y estaremos hablando sobre el cientificidio en la República Argentina y también sobre el nuevo Congreso, lo que se viene en el Congreso de la Nación con su nueva conformación. Una muy pequeña pausa y estamos de vuelta con vos en Bienvenidos al Tren. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Bullmastiff confitados? No, ni idea. Confitados, coloridos.
compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. En Bienvenidos al Tren, la pantalla de Bravo TV. Estamos en vivo y, como te decía, vamos a hablar un poco de ciencia o de la ciencia que supimos conseguir, porque ya no hay, parece, presupuesto para los proyectos de investigación en ciencia y tecnología, decisiones de la Administración Nacional. Vamos a conversar con Nuria Giniger. Ella es investigadora del CONICET, antropóloga, vocal del Consejo Directivo de AT Capital. Bienvenida, Nuria. ¿Te dije bien tu apellido? Sí, Giniger, sí. Giniger, bueno, muchas gracias por venir. Y Eduardo Barrio, investigador superior del CONICET del área de lógica matemática, profesor titular de la UBA e integrante de la dirección de RAICIT, la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología. Investiga temas de inteligencia artificial y lenguaje Linux Multimedia Studio. Pido disculpas si pifio con las precisiones, pero bueno, la idea está. Claro, completamente. Bien, ¿qué está pasando? ¿Nos vamos a quedar sin ciencia? Y bueno, un poco sí, la verdad. Esto ya viene desde que Milei asumió, no es nuevo, pero la semana pasada dieron la partida de función. Salieron con una resolución en donde los proyectos de investigación, de financiamiento de la investigación para todas las disciplinas, en todas las instituciones, digamos, no solo CONICET, sino todas las instituciones del sistema científico-tecnológico que venimos produciendo en base a estos proyectos, a estos subsidios, se cortaron, digamos, fin, chao, se acabó.
lo dicen explícitamente. Se acabó el financiamiento de la ciencia básica en la Argentina. Esto está incluido en el presupuesto 2026. Exactamente. O sea, no está incluido. No está incluido. Esto es la agencia trabaja con partidas del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros bancos. Está incluido en la conformación del presupuesto para ciencia y tecnología. Ahora dijeron, chau, no hay más, se acabó. En vez de eso, lo que vamos a hacer es decirle a las empresas que financien algunas investigaciones, veremos cuáles, qué empresas están dispuestas a poner el 20% de ciencia aplicada exclusivamente, como si además esto fuera una distinción real, digamos. Distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada. Claro, no se puede hacer ciencia aplicada sin ciencia básica, sin conocer, digamos. Esto, bueno, hay mucho analizado al respecto, pero bueno, montado sobre esa falacia, dicen, le vamos a decir a las empresas a ver qué empresa quiere poner plata. En un país en donde entre 16.000 y 18.000 empresas cerraron en todo este tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, hay algo de una promesa incumplida, digamos, una pre-promesa ya incumplida, hay que ver qué ocurre con esto, pero lo que sí, seguro, es que desde que empezó el gobierno, que no está financiando la producción científico-tecnológica, y esto es la partida de función. Me parece interesante preguntarles sobre el prestigio y los incentivos, ¿no? Digo, uno piensa en la facultad todo el tiempo, se preparan para tener buenos promedios, para llegar al CONICET, para llegar a ser investigadores, la ciencia como ese prestigio nacional, ese patrimonio que debemos defender. ¿Qué pasa con todos sus alumnos, con los investigadores en formación que ven en el día a día y esa falta de incentivos cuando al final del camino, en vez del prestigio, el gobierno decide recortar o ajustar todo ese estandarte nacional que teníamos? Es una completa catástrofe. Déjeme hacer una metáfora. Cuando estuve en el Congreso hace relativamente poco usé esta idea que la entiende todo el mundo. ¿Salimos campeones del mundo en fútbol? Bien, es como si la AFA hubiera decidido, a partir de ser campeones del mundo, congelar absolutamente todo el presupuesto. No hay más plata para pelotas, no hay más plata para nada, absolutamente nada. No le permitirían a Scaloni nombrar a nuevas personas. Quedó completamente congelado. Los que nos jubilamos, los que nos vamos, no se pueden reemplazar. Es como cuando si Di María hubiera dicho yo ya no juego más, Scaloni hubiera querido nombrar a una persona, se le dice que no. Esa es la situación actual. Es como pagan los salarios, con caídas de salarios del 40% en promedio, sí, pero asumamos que al menos pagan los salarios. Bueno, el resto no existe. Es como si en este estudio de televisión ustedes cobraran salario, pero el resto de las cosas no reciben un peso. No hay plata para cámaras, no hay plata para luces, no hay plata para alquilar el estudio de televisión. ¿Cómo seguimos? Esta es la catástrofe que tenemos. Contundente, clara. No hay medias tintas. Yo me reuní en su momento con Franco, con el jefe de gabinete, dijo que iba a encontrar una solución. Pasaron meses, pasan años y esto no cambia. Y es cada vez peor. Recién mi colega dice, y correctamente, que este es el certificado de defunción. Y tiene razón. Pero lo que es verdad también, y hay que decirlo y seguramente ella lo comparte, es que el gobierno, desde que asumió, no ha puesto un peso. Esta es la realidad. No existe ejecución. Si uno compara el presupuesto entero del CONICET, para que tengan idea, es de 500 millones de dólares al año. Este es el presupuesto a valores constantes. Es lo que el señor Caputo, antes de las elecciones, se jugaba en la timba para mantener el precio del dólar. Sí, en un día. En un día. Sí, sí. ¿Qué es el CONICET? ¿Qué son las universidades? Son las vacunas, son las semillas resistentes a la sequía, es el observatorio de pobreza, es el Gino Armani que recién se citaba. Eso es lo que hacemos nosotros. El problema es que de esta forma no podemos seguir. No hay manera de seguir trabajando si no hay dinero para producir investigación. Ponemos plata de nuestro bolsillo, mantenemos los insumos, el que tiene algún subsidio internacional sigue trabajando. ¿El resto qué hace? La mirada del gobierno en relación a la ciencia me parece que está clara. Digo, más, clarísima. ¿no? Digo, incluso esto de que lo privado tiene que resolver absolutamente todo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la ciudadanía sigue apoyando, apostando a este gobierno cuando, por ejemplo, hace un par de meses todos presenciamos
el enamoramiento de la gente con el streaming submarino, cuando hace unos años el lanzamiento del ARSAT también generó mucha admiración. ¿Dónde queda esa mirada de los argentinos con respecto a la ciencia cuando pasan estas cosas? Porque hay un bache ahí en el medio entre lo que sucede y hace la ciencia y lo que la ciudadanía considera en este momento vinculado también a la medida del gobierno. A mí me parece que hay muchas cuestiones. Sin embargo, yo creo que no hay un divorcio abrupto entre lo que la ciudadanía, el pueblo siente respecto de quienes producimos ciencia y tecnología. A mí me parece que ahí sigue vigente ese amor, se vio con el streaming y se ve en el apoyo de nuestras protestas. Digo, nosotros venimos protestando desde que Milei asumió, porque además dijo que iba a cerrar el CONICET cuando estaba haciendo campaña electoral. Entonces, no es que esto es una novedad. Después avanzó sobre el INTA, sobre el INTI, sobre la CONEA, sobre el Servicio Meteorológico Nacional, digo, sobre todos nosotros, sobre las universidades nacionales particularmente. Pero la movilización del año pasado de la universidad fue de 1 millón de personas, digamos. Muchísimos éramos universitarios y universitarias y muchísimos no. Digo, me parece que no se trata tanto de ese divorcio como de algo de lo que se charlaba en la nota anterior, ¿no? Como de un proceso de naturalización de una política que individualiza, que tiende a mantenernos como colectivos fragmentados, como si nos pasara a nosotros, los trabajadores de la ciencia, fuéramos los que más sufrimos, o los que más sufren son los del Garrahan, o los que más sufren son el colectivo de discapacidad. Me parece que esa dificultad tan grande que tenemos de dar una respuesta colectiva, coherente, consistente y articulada, me parece que por ahí pasan los problemas, no tanto por cómo nos miran a nosotros. Digo, también para un pueblo que está sufriendo un desfinanciamiento en todas las áreas, todas las áreas que implican sus derechos y su bienestar, bueno, qué sé yo, lo que le pasa al otro a veces es difícil de abordarlo, ¿no? Sin una estrategia colectiva. Entonces, a mí me parece que hay que tomar en consideración que a Milei el 40% de la ciudadanía no lo votó, digamos, no fue a votar directamente, no, digo, mucho más no lo votó, pero no fue a votar, dijo, hay algo de este modo que me propone Milei, que me propone este modelo de resolver los problemas que no me va. Y en ese punto me parece que es importante, digo, hay algo que no estamos encontrando nosotros, de convocar a las mayorías a resolver esta situación, de cuajo, pero evidentemente ellos no la tienen tampoco atada, ¿no? Y creo que, digo, no lo digo solamente para ser optimista, cosa que me parece que nosotros tenemos una colega, una compañera en CONICET, feminista, Dora Barrancos, que dice el momento en que más optimistas tenemos que ser es cuando más en el seno de la catástrofe estamos. Y me parece que eso es importante, pero no es solamente por ser optimistas, sino además porque efectivamente tienen dificultades, digamos. Tuvieron que llamar a Trump para que extorsionara a los argentinos y argentinas para sostener su proyecto en términos económicos y en términos político-ideológicos. Acá hay un plan que es de un sometimiento colonial de nuestro país. La ciencia y la tecnología no entra dentro de ese proyecto, la autonomía científico-tecnológica no entra en ese proyecto, la soberanía en todas las áreas, sanitaria, alimentaria, científica, no entra en ese proyecto, y me parece que está claro que ese es el antagonismo, digamos. Ahora, para que les quede claro a quienes nos están mirando también, obviamente para ustedes la situación es dramática, para ustedes, para sus colegas, es literalmente también, en muchos casos, imagino, quedarse sin trabajo, ¿no? Tan simple como eso. ¿Cuáles son las consecuencias para la comunidad, para todos nosotros, de la paralización de los proyectos de investigación científica? Las consecuencias van a ser y son ya inmediatas. O sea, cuando vos vas a comprar medicamentos, cuando vos vas a comprar vacunas, lo que estamos discutiendo es soberanía y capacidad de producción local. ¿Te acordás de los barbijos del CONICET? Claro. No los hubieras tenido. Eso es una manera directa de ver consecuencias directas. ¿Querés saber cuánta pobreza hay en Argentina?
tenés que consultar al Observatorio de Pobreza. Si efectivamente tenés menos personal en el servicio meteorológico, vas a tener más dificultades para prever tormentas. Si vos estás cultivando soja, que seguramente vos no, pero otra gente sí y está interesada, va a tener más problemas para tener buenos pronósticos meteorológicos. Estamos hablando de algo que se creó en los 90. O sea, este concepto, el gobierno dice que le gusta el gobierno del expresidente Menem. Bueno, la estrategia de financiación dividida entre lo que se llama la Agencia de Ciencia y Tecnología y el CONICET es algo que se creó en la década del 90. Y se creó de la siguiente manera. Nosotros concursamos todo el tiempo por nuestros cargos, ¿sí? Eso es una lógica. La otra lógica es, una vez que uno tiene un cargo de científico, luego tiene que salir a buscar recursos para tu laboratorio. Eso es lo que hace la agencia y el ex-MinSit. Entonces, si nosotros concursamos, obtenemos cargos, publicamos en revistas prestigiosas, además necesitamos insumos para trabajar. Bueno, la única manera de tenerlos es o bien salir internacionalmente, cosa que de hecho hacemos, o bien ir a la agencia y pedir dinero, cosa que también hacíamos. Esto es lo que el gobierno ha decidido terminar completamente. La agencia se queda fuera. La agencia no da más proyectos de investigación vinculados a la ciencia básica. Eso significa que de acá a determinado tiempo, no demasiado largo, no hay ningún tipo de investigación que vaya a crear ningún tipo de alternativa para hacer ciencia aplicada. Sí, eso sumado con el éxodo de trabajadores del sistema científico, digamos, tanto los que están formándose en la agencia, en esta agencia que ahora le están, bueno, la reconfiguraron exclusivamente para los proyectos con las empresas, quedan 600 becarios y becarias. Cobran 750.000 pesos por mes. Da vergüenza es un modo decirlo. de decir, ¿por qué no te vas? Una invitación a irte. Una invitación a irte, digamos. Chicos que están haciendo el doctorado, chicos que tienen el doctorado, o sea, da vergüenza. Años de preparación. Años de preparación, además estudios universitarios completos. Sí, el Estado invirtió en nosotros desde el jardín de infantes. Yo soy un ejemplo de eso. Digo, desde el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, el grado, el posgrado y el CONICET. Digo, y en el caso de estos trabajadores becarios, la agencia, digamos. Todo eso es inversión pública. Y ahora este gobierno está decidiendo que esa inversión pública no sirve para nada y que entonces, bueno, nosotros que cobramos que cobramos alrededor de 1,5 millones de pesos, nuestro poder adquisitivo se redujo en un 40%, un 40% en menos de 2 años. Bueno, no sé, fíjate, te podés ir del país, podés dedicarte a trabajar en otra cosa, buscate una empresa, no sé, fíjate. Además de eso, no tenés financiamiento para investigar, todo el esfuerzo que cada uno de los trabajadores hizo, pero además que el Estado hizo en la conformación de equipos de investigación. Bueno, y ya está, eso no hay, hubo un recorte del 50% en este año, nada más en este año, de la cantidad de trabajadores que ingresan al CONICET y de la cantidad de becas, con lo cual, bueno, toda esa inversión pública está siendo tirada a la basura, digamos, no es que, y eso también en esta pregunta respecto de cómo impacta a la comunidad. Bueno, claro, impacta en cuestiones concretas, en los barbijos de CONICET, por ejemplo, pero también impacta en una política, en un proyecto de país que colectivamente decidimos invertir en desarrollo científico y tecnológico y que ahora tiramos a la basura toda esa inversión. Exactamente. De décadas, exacto, ¿no? Por otro lado. Exacto. Hay una ley nacional de ciencia y tecnología votada por prácticamente unanimidad en el Congreso con todos los bloques. ¿Se acuerdan hace muy poco tiempo los vetos? La ley universitaria. Sí. Estamos frente a un gobierno que no cumple la ley. Esto no respeta ninguna norma. No hay acuerdos preestablecidos, no hay leyes que se cumplan, no hay jueces que intervengan. ¿Dónde está la Suprema Corte de Justicia? ¿Dónde está? No, es desesperante, ¿no? Sí, es muy seria la situación. Ahora, y me imagino, bueno, sorprendidos no están, porque esto lo esperaban, pero bueno, llegó la medida, la decisión la semana pasada. ¿Se está conformando algún tipo de estrategia de resistencia?
¿Qué es lo que va a pasar? Digo, ¿cómo se van a defender? Digo, bueno, en principio, ¿cómo nos vamos a defender? Claro, en principio hay una tarea central que es contar que esto está pasando, digamos, esto es clave. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Capital, estamos con una estrategia de esta semana de reclamos sectoriales, y el 18 de diciembre, la semana que viene, tenemos una jornada todo el día para unir esos reclamos sectoriales y por aumento salarial, porque realmente no se puede llegar a la fiesta de Navidad con estos salarios. Y además tenemos el 11, el 10 es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y el 11... Mañana y pasado mañana hay una jornada en Plaza de Mayo donde vamos a ir todos y todas, también con los organismos de derechos humanos y con todos los organismos, las organizaciones que venimos peleando, también para decirle a Milei, bueno, basta, y que el reclamo nuestro específico también esté presente allí. Efectivamente, como se venía conversando recién, bueno, hay alguna dificultad de articulación, hay alguna dificultad para conmover a todos y a todas, hay algo del conocimiento de que no se sabe muy bien esto que estamos contando, con lo cual es importante también la tarea que ustedes están haciendo de contar qué es lo que pasa y cuáles son las implicancias de no tener más política científico-tecnológica que su destrucción. ¿Se acuerdan que al principio del gobierno el Ejecutivo hablaba de las famosas auditorías? Sí. Que iban a haber auditorías. Yo me pregunto, ¿a qué llegaron? Pasaron 2 años. ¿Llegaron a algo? Bien. Si hicieron auditorías, en todo caso no comunicaron el resultado de esas auditorías, ¿no? Es raro, ¿no? Extraño. La otra pregunta que yo me hago es la siguiente. El dinero que se invierte en ciencia y tecnología se pide, con nuestro currículum, en el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, no son fondos de nuestro país. No son fondos de nuestro país y no son fondos que se pueden utilizar para otra cosa. Raicita ha pedido una entrevista con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo acá en la Argentina para que nos explique si él está al tanto acerca de qué está haciendo el gobierno con ese dinero. Claro, perdón, los fondos del BID fueron girados. Exacto. Claro. Los fondos del BID entraron en dólares además, no entraron en pesos, entraron en dólares. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es ¿dónde está ese dinero? Estaría bueno hacer una auditoría, ya que tienen tantas ganas de hacer auditorías, estaría bueno hacer auditorías. Nosotros desde Raicit hemos presentado diversos recursos judiciales a los efectos de rastrear la ruta de ese dinero. ¿Dónde está ese dinero del BID? Porque, como decís, no se puede utilizar para otro fin. Bueno, no deberían. No se puede. Bueno, Caputo no debería utilizarlo, supongo que no lo hizo, los viernes para parar la corrida del dólar. Supongo que no. Ahora, ¿dónde está ese dinero? Es algo que nosotros nos preguntamos. Porque con el oro. Argentina pide estos créditos, que además son a tasas beneficiarias, pide estos créditos con el prestigio que tiene la ciencia en Argentina. Y el BID concede estos créditos solo a los efectos de ser ejecutados en proyectos de investigación. Perdón, te detengo acá, porque decías con una tasa, en este caso, amigable, digamos, no la tasa absurda a la que se endeuda habitualmente la Argentina. Exacto, exactamente. Ahora, la condición que ellos ponen es que se inviertan en ciencia y en desarrollo tecnológico. Claro. ¿Dónde está ese dinero? Nosotros no lo hemos recibido. Las universidades no lo han recibido. Al principio se decía que iban a hacer una auditoría. Hace 2 años que están haciendo la auditoría. ¿Dónde está la auditoría? La verdad me llama la atención. Una última pregunta. ¿Qué es lo que harían las empresas privadas en caso de, por ejemplo, habilitar esto de, bueno, que puedan financiar los proyectos de investigación? ¿Se les ocurre? ¿Existe en algún lugar Déjame del desarticular mundo? esa idea. Las empresas privadas ya hacen inversiones en ciencia y tecnología. No es algo nuevo. O sea, hay 70 y pico de empresas de desarrollo tecnológico en CONICET trabajando. Esto es algo que ya pasa. Descubren la pólvora. Claro. Ahora, si vos me decís, en términos globales, si Estados Unidos, Israel o países que seguramente el gobierno cree que son modelo a los efectos de inversión en ciencia y tecnología,
hacen este tipo de cosas. ¿Qué es este tipo de cosas? ¿Desfinancian absolutamente la ciencia básica en sus países? La respuesta clara es no, aun cuando haya inversión en ciencia y tecnología. En fin, Eduardo, Nuria, gracias a ambos por haber venido. Por supuesto, seguiremos con el tema en la medida en la que estemos en el aire. Porque estamos todavía acá. Sí, claro que sí. Claro que sí. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Tengo entendido que tenemos una comunicación. Sí. Que tenemos una comunicación con Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán, a propósito del llamado a extraordinarias del Poder Ejecutivo. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, pero vamos a saludarlo. Pablo, buenas noches, ¿cómo va? Te saludamos desde Bienvenidos al Tren. Hola Juan, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Pablo, ¿cómo recibiste el llamado a extraordinarias de parte del gobierno y este listado de temas a tratar? Parece un listado muy ambicioso, ¿no? Para un periodo relativamente corto de sesiones extraordinarias. Sí, primero es normal que los gobiernos planteen muchos temas en extraordinaria, no es una cosa que le corresponde solo a este gobierno. Y también es cierto que las extraordinarias se pueden extender, o sea, hasta ahora son hasta el 30 de diciembre, pero hasta el 1 de marzo podemos seguir, digamos, si el Ejecutivo quiere, extendiendo estos plazos, ¿no? Dicho esto, hay temas muy importantes, porque nosotros tenemos, por ejemplo, escuchaba a la gente del CONICET, el tema del presupuesto. El presupuesto para este año no solamente destina una cantidad ínfima a la ciencia y la técnica, o sea, 0.14% del PBI. Según la ley argentina, hoy deberíamos estar en 0,56% del PBI para la ciencia y la técnica, en un camino que la ley establecía, o que establece, hasta el 1% en el 2030 y pico. Ahora, no solamente que ponen 0,14% para ciencia y técnica, sino que además derogan el artículo de la ley donde el gobierno se compromete a tener un caminito progresivo de inversión en ciencia y técnica. O sea, realmente el presupuesto que tenemos en discusión es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que no vuelve sobre leyes que el Congreso ya votó, o sea, no está el financiamiento para las universidades, no está el financiamiento para la ley de emergencia pediátrica, no está el financiamiento para la ley del ANDIS. O sea que estos temas que el Congreso votó, fue vetado, se insistió y que hoy son ley en la Argentina, no están previstos, por lo menos, en el proyecto de presupuesto que hasta ahora tenemos. ¿Se incorporarán ahora para el dictamen? Me permito dudarlo. Nosotros no estamos teniendo contacto con el pacto, este grupo de mayo, en donde estas leyes se están discutiendo. Bastante por fuera de la normalidad, las leyes deben discutirse en el marco del Congreso de la Nación, ¿no? Para eso hemos sido votados nosotros para hacer esa tarea, digamos. La verdad es que la idea del gobierno es llegar con todo armado para que la semana que viene, en un trámite super express, se dictamine, se sancione y pase al Senado. Bueno, daremos la discusión. La verdad es que es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que no soluciona los problemas que tiene la Argentina, y la Argentina sigue viviendo de prestado y ni siquiera tenemos claro quién nos presta, a qué tasa nos presta y cuándo tenemos que devolver la plata. Pablo, te pido por favor que me hagas un comentario cortito sobre tema modernización laboral, también un proyecto que busca sancionar el gobierno en la próxima semana, en los próximos días. Hoy hubo movilizaciones en la puerta del Congreso también por este tema. ¿Algún comentario que nos puedas hacer? No, bueno, primero todo apunta a que esto va a entrar por el Senado, digamos, sí. O sea que la primera discusión la van a tener ahí. No tienen tan claros los números del gobierno para dar esa discusión tan sencilla, digamos, una discusión compleja. Pero bueno, entrará por el Senado. A mi manera de ver, lo que hay que hacer es dividir dos cosas. ¿El sistema laboral argentino necesita una ley más moderna? Seguramente que sí. Han aparecido nuevas modalidades laborales. Seguramente hay que discutir el tema en la Argentina. Ahora, ¿esto va a generar, esta ley va a generar empleo en la Argentina? Nada que ver. O sea, el empleo en la Argentina se genera cuando la Argentina crece. La Argentina no está creciendo. Este presupuesto que discutíamos antes plantea que la Argentina el año que viene va a aumentar 5 puntos en su crecimiento. También dice que el dólar va a valer 1.400 pesos al final del año que viene. O sea, dice cosas que son fabulosas, digamos. Ahora, de verdad me parece que lo que hay que hacer es dividir. Para que haya empleo, la Argentina tiene que crecer. Con estas mismas leyes laborales que tenemos hoy en la Argentina cuando crecía generaba empleo. O sea, acá hay que poner
donde está no el carro adelante del caballo, digamos. La Argentina tiene que crecer. Dicho esto, lo que hace estos proyectos de modernización que estamos viendo, a ver qué es lo que termina siendo en definitiva lo que se va a presentar, es facilitar que la gente pueda despedir a la gente con indemnizaciones más bajas. Es un tema a discutir, yo no digo que no haya que discutirlo. En la Argentina hay a veces indemnizaciones que son bastante altas para lo que viene a hacer. Ahora, esto no va a generar nada de empleo, y que quede claro que estas cosas justamente van en contra de la seguridad de los empleados en blanco. En Argentina tampoco estoy tan convencido que el empleo no registrado, a partir de esta norma, venga a entrar al empleo registrado. Cuando se sancionó la ley Bases, uno de los motivos por el cual parte de la ley Bases se votaba era porque iba a facilitar con el mismo criterio y bajo el mismo sentido el tema de las multas por aquellas personas que estaban en negro para bajar los valores indemnizatorios, iba a generar un aumento enorme del empleo registrado, cosa que no sucedió. Vuelvo a decir, la economía de la Argentina hoy vive solamente del sector financiero y apuesta únicamente al tema extractivista de petróleo, gas y quizás minería en algún momento. La Argentina sola con eso no es para todos los argentinos. 70% de los argentinos quedan fuera de ese esquema, 70% de los argentinos hoy cobran sueldos que no les dejan llegar a fin de mes, y los que cobran sueldo y muchos argentinos se están quedando sin empleo con este industricidio que se está generando. Entonces me parece que si queremos discutir una Argentina en serio y para todos, la discusión tiene que ser más amplia. Pablo, muchas gracias por estos minutos. Estamos en el final del programa. Un abrazo a ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán, contándonos sobre lo que se viene en las sesiones extraordinarias. Chicas, terminamos por hoy, pero la seguimos, por supuesto. Así que hasta mañana. Y a vos te digo que me esperes un segundito. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mugul Mastic Splash? Me los reolvidé. Crujientes y rellenos, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad.
Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio. ¡Viva la libertad! Por eso, no gritáis ¡viva la libertad! La libertad no se construye desde el odio, se construye desde el respeto. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Presentamos el School Master Pro, la afeitadora para hombres de cabezal doble. El School Master Pro tiene 2 lados para darte 2 tipos de afeitadora en una sola. De un lado, una afeitadora para barba y cuerpo, con cuchillas cerámicas de precisión diseñadas para el mejor resultado. Del otro, hay una micro cuchilla giratoria de acero inoxidable que te da la terminación ideal. Su diseño ergonómico tiene un mango antideslizante que funciona seco o mojado y se carga con USB para darte hasta 2 horas de funcionamiento. Tiene luces LED duales para que puedas ver cada detalle. Recorta los costados y dale forma a tu barba. Todo esto sin irritación, lastimaduras o pelos encarnados. La banda del lado cerámico tiene 4 posiciones para que elijas el largo perfecto para tu barba. Y para una piel suave, la cuchilla microfina del lado de terminación te da la afeitada más al ras posible. Y en las áreas delicadas o sensibles, School Master Pro te cuida incluso ahí abajo. Eso me gusta. School Master Pro es la solución definitiva para todo el cuerpo. Llama ahora o entra a nuestro sitio web para conseguir el combo completo de School Master Pro a un super precio. Pero si lo pedís hoy, vas a recibir un descuento especial. Tenés el combo completo por un precio increíble. Llama ya. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Natalia, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Vos? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, espectacular, largo. Maravilloso. Sí. ¿El tuyo? Bastante bien, ¿eh? Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Querés jugar algo? Me encantaría, siempre. ¿Querés jugar al 1? Sí, viste que hay 2 y creo que hay hasta 3. Muy divertido. Este es el 1. Sí. Y lo que te voy a pedir es que si tomás la carta correcta, Sí. tu programa va a empezar. Y si no nos Si no, quedamos vas a en tener que hacer Bienvenidos al Tren hasta las 12, pero sin mí. de alguna Ok. compras. Sí, ok, sí, llámalo a Pablo que está cerquita. Sí, todavía no se fue. Sí. Por alguna razón siento que vos ya tenés todo bajo control. Pero bueno, agarra la que quiero. La que vos quieras, ¿eh? Voy al medio. Por favor, fuerte y al medio. Sí, señor. Esta es la carta que cambia de color. Y mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó. Está espectacular. Qué maravilla. ¿Vos viste? Siempre quiero saber. Es que se esmera, Juan. Se esmera. Gracias. Se cayó el estadio, ¿en serio? Sí, la verdad que sí. Impresionante. Bueno. Para el señor que se sienta ahí. Ah, dedicado. Eso es para usted. Ok, sí. Que hoy no está, pero va a estar. Muy bien. Bueno, Juan, para el pase te traje algo en serie. Algo que la semana pasada nos llamó mucho la atención y nos parece que en su momento era bastante serio y ameritaba algún comentario. Y claro, lo que ocurre, que advertíamos la semana pasada, es que se empieza a legitimar algunas joditas que hacen algunos y nos preocupa en algún punto. Sobre todo nos preocupa por cosas que están pasando en la región. Bien. De la semana pasada, recordemos, Ramiro Marra,
Ex legislador Sí. porteño. Me parece que sí, ¿no? Sí. O todavía está, sí, muy bien. Sugiriendo bombardear barrios de la ciudad, ¿no? Es correcto. El barrio 31, más precisamente, o Carlos Mujica, ¿no? Y con esta leyenda, como para que nadie se confunda, alguien tiene que decir las cosas como son. ¿Con qué derecho reclaman algo si están usurpando terrenos? Literalmente están cometiendo un delito penal. Hay que desmantelar todas las villas. Y el video era este. Yo recuerdo que hace relativamente poco, en un aniversario de los bombardeos a Plaza de Mayo, aquí en QR compartimos con la gente de Indisciplinados la idea de que eso podía estar ocurriendo ahora y, bueno, ficcionamos un poco esa situación. Y la verdad es que esto no quiere decir que lo vaya a hacer, pero juega con, ¿no?, con legitimar ideas que no está, me parece, en este tiempo, no está la cosa para Muy estas desafortunado. cosas. Muy desafortunado. Muy desafortunado, sí, estar sugiriendo la idea del bombardeo a una ciudad. Una locura. No hay que explicarlo tanto, No, no hace digamos, falta. ¿no? Pero sin embargo, dijimos en su momento, che, pero estas cosas, está claro que no van a hacer esto, pero y son los F-16 además de Petri, ¿no? Ok. Pero estas cosas legitiman y lo que empieza siendo una caricatura de una situación, bueno, termina sucediendo esto. Hoy, un usuario, aparentemente fanático de Antonio Laje, generó esta pieza, mirá. Esa es la casa de Cristina, ¿no? Sí. Vuela por el aire ella, incluso. Sí. Y a este, El Centro Cultural Kirchner. Pero ¿por qué si ahora es el Palacio de Libertad? ¿Por qué? Y Tecnópolis, ¿por qué si canta Tini en Tecnópolis? Bueno, la idea es destruir todos los símbolos, es un poco la idea, ¿no? Sí. En este caso. No discutirlo, no argumentar, o sea, de qué manera uno entiende la batalla cultural, Sí. Se comprende, no nació ni con este gobierno ni mucho antes. Esto me parece que renuncia, digamos, a dar una discusión en ese plano. Está claro, insisto, que esto no es que vaya a pasar ni que esté invitando efectivamente a hacerlo, pero entra como, es parte del lenguaje, de las imágenes, de un imaginario, ¿no? Seguro. Lo bueno, miremos el lado bueno. ¿Cuál es? Compramos aviones que no pueden tirar misiles. Tenés razón. De todas maneras, así que eso, por lo menos con esos aviones no va a pasar. A gatas pilotearse, por lo que entiendo. Y bueno, ni siquiera tenemos pilotos que sepan manejarlo Claro, todavía, ¿no? Los exactamente. tienen que capacitar. Así que Queda lejos. En ese sentido, creo que nos queda un poquito lejos este mal gusto. Y lo de Marra, empezó Marra con esto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Después se queja de los fisuras. No, en realidad, ¿sabes qué? Esto empezó en el momento en que Milei caracterizaba el Congreso como nido de ratas y venía recibiendo varias votaciones en contra. Ahí aparecieron, incluso el propio Parisini, el Gordo Dan, con tanques que tiraban Sí, contra también el Congreso. bombardeos, creo, ¿eh? También ser, bombardeos. sí, puede ser también. Con lo cual, ni siquiera lo inventa Marra. Pero construir el imaginario, jugar con las ideas que se van instalando, legitimar, qué sé yo, hay que marcarlo, Sí, ¿no? chistes que después quedan. Así Ojo con es. eso. Claro, era jode, quedó. Gracias, Juan.